Mi jefe señaló a mi esposa infiel, hoy, ella es mía. Mi esposa dijo, estoy de acuerdo, y se fueron. Venganza. Esto nunca se trató de venganza. Se trataba de justicia. Música. En el momento en que la saliva de Connor Riley golpeó mi cara. En la fiesta de la empresa de mi esposa, supe exactamente cómo iba a terminar esto. Y no sería nada bien para él. Ella es mía en el trabajo, Keller. Espera tu turno, dijo él. Con ese engreído acento de Boston derrochando prepotencia. Mientras se arreglaba su corbata de $1000. Todo el piso ejecutivo de la empresa tecnológica se había quedado en silencio. Unas 30 y tantas personas, fingiendo estudiar sus copas de champán. Mientras observaban el espectáculo. Mi esposa, Lena, estaba a 1 metro de distancia. Su cabello rubio, perfectamente peinado, capturaba la iluminación de la oficina. Y llevaba puesto aquel vestido negro que le compré para nuestro aniversario. Ella ni siquiera se inmutó, simplemente dio un sorbo a su vino, y observó cómo me humillaban. Como si fuera un programa de televisión de martes por la noche. Pero esta noche, cariño, me dijo. Con su voz transmitiendo ese tono frío que yo había estado escuchando cada vez más últimamente. Connor ha estado trabajando hasta tarde en unos proyectos muy importantes. Me limpié la saliva de la mejilla con la manga. Sintiendo las miradas de cada gerente de recursos humanos, ingeniero de software y peón de marketing, clavándose en mí. Estas personas conocían a Lena como la astuta y ambiciosa jefa de recursos humanos. Quien había ascendido de pasante a ejecutiva en 5 años. Conocían a Connor como su jefe, el vicepresidente de operaciones, con la oficina de la esquina. Y el Porsche en el estacionamiento ejecutivo. No tenían ni idea de quién era yo. Bueno, dije, forzando esa familiar sonrisa de autodesprecio. No quisiera interferir con un trabajo importante. Connor. Probablemente deberías volver a ello. No olvides contarle al director lo de esta noche. La risa de Connor resonó por todo el espacio de la oficina. ¿El director? Niño. Yo soy el director por aquí. Lena me ha contado todo sobre ti. Un don nadie de mandos medios. Que ni siquiera puede mantener interesada a su esposa. Así es, dije en voz baja, sacando mi teléfono. Solo recuerda, que yo te sugerí que se lo dijeras. La fiesta volvió a su incómodo murmullo de conversaciones. Lena desapareció con Connor, en dirección a su oficina. Agarré mi abrigo y me dirigí al ascensor, asintiendo al guardia de seguridad. Quien me dirigió una mirada cómplice. Buenas noches, señor Keller, dijo Artie Russo, con su marcado acento de Boston. Cálido en comparación con la burla de Connor. Noche dura. Solo está empezando, Artie. Solo está empezando. Conduje a casa, a nuestra casa en Brooklyn. Bueno, mi casa ahora, supongo. La hipoteca estaba a mi nombre, después de todo. Todo estaba a mi nombre, en realidad. Pero Lena nunca se había molestado en preguntar, ¿por qué un don nadie, de mandos medios? Podía permitirse una casa colonial de 4 habitaciones. En uno de los suburbios más caros de Boston. La casa se sentía diferente esa noche. ¿Vacía? No porque Lena no estuviera allí, ella había estado trabajando hasta tarde. La mayoría de las noches, durante los últimos 6 meses. Se sentía vacía porque, por fin, entendí lo que estaba viendo. El final de algo que llevaba muerto un buen tiempo. Me serví 3 dedos de bourbon, y me senté en la oficina de mi casa. Mirando fijamente la foto enmarcada del día de nuestra boda. Lena se veía radiante. Yo me veía feliz. Parecíamos personas que, en realidad, se agradaban mutuamente. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lena, me quedo en casa de Julia esta noche. Tenemos que hablar mañana. Julia Bass, su mejor amiga, y la directora de Relaciones Públicas de la empresa. Otra trepadora.
Otra intrigante. Nunca me había caído bien Julia, con su risa falsa, y la forma en que me miraba. Como si yo fuera algo pegado a su zapato. Le respondí el mensaje, claro que sí, estaré aquí. Luego, abrí mi computadora portátil, y comencé a hacer algunas llamadas. No mucha gente tiene el número de celular personal, del director de Pinnacle Technologies. Yo soy uno de los pocos que lo tiene. Buenas noches, señor Roth, dije, cuando contestó al segundo tono. Van, muchacho, ¿cómo salió el pequeño experimento esta noche? Exactamente como se predijo. Connor mordió el anzuelo por completo. Lena, también. Excelente. Supongo que estás listo para proceder con la fase 2. Volví a mirar esa foto de boda. 5 años de matrimonio, 2 años de sus infidelidades, 6 meses en los que yo lo sabía. Y estaba reuniendo pruebas. Esta noche fue solo la humillación pública que necesitaba. Para justificar lo que vendría a continuación. Más que listo, señor. Es hora de que aprendan, quién dirige realmente esa empresa. Buen hombre. Te veré en la oficina mañana, a primera hora. Colgué, y terminé mi bourbon. Mañana, Lena y Connor descubrirían, que el don nadie de mandos medios. Al que habían estado jodiendo, literal y figurativamente. Era en realidad la única persona en la empresa, a la que no podían permitirse traicionar. La persona que había estado gestionando las operaciones más delicadas de Pinnacle. Durante 3 años, mientras el señor Roth se mantenía en las sombras. La persona que conocía cada secreto sucio, cada trato cuestionable. Y cada atajo que habían tomado para hacer que sus números se vieran bien. La persona que había estado esperando, con mucha paciencia, a que le dieran una razón para destruirlos a ambos. Me fui a la cama solo esa noche, pero no me sentía solitario. Estaba planeando. Lena llegó a casa a la mañana siguiente, luciendo como si hubiera dormido con su vestido. Lo cual probablemente hizo, en la casa de Connor. Su maquillaje estaba corrido, su cabello era un desastre, y tenía ese caminar particular. De alguien que había tenido una noche muy larga. Tenemos que hablar, dijo, dejando caer su bolso sobre la encimera de la cocina. Como si estuviera lanzando una bomba. ¿Café primero?, pregunté, sosteniendo la cafetera. Parece que te vendría bien un poco. No te hagas el gracioso, Evan. No es momento para hacerse el gracioso. Evan. Ella solo me llamaba Evan, cuando estaba a punto de hacer algo que pensaba que me lastimaría. La mayoría de la gente me llamaba Van, la abreviatura de mi segundo nombre, Vance. Lena también solía llamarme Van, en la época en la que, en verdad, yo le agradaba. De acuerdo, dije, sirviéndome una taza. Habla. Ella sacó un sobremanila, del tipo que usan los abogados para documentos importantes. Quiero el divorcio. Está bien. Ella parpadeó. Vale, claro. ¿Tiene sentido? Continué. Te estás acostando con tu jefe. Claramente, ya no quieres estar casada. Y honestamente, Lena. Estoy cansado de fingir que esto está funcionando. Su boca se abría y se cerraba, como la de un pez. Esto no estaba yendo de la manera que ella había planeado. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, o tal vez una petición dramática para ir a terapia de pareja. Yo. Ya he presentado los papeles. Mi abogado dice que, y considerando tus ingresos frente a los míos, probablemente tendrás que pagar pensión alimenticia. Casi me eché a reír. ¿Mis ingresos? Si ella tan solo supiera. ¿De qué ingresos estamos hablando exactamente?, le pregunté. No te hagas el tonto. De tu salario en Morrison Marketing. Morrison Marketing era mi trabajo de tapadera. Una pequeña y agradable firma en el centro, donde oficialmente trabajaba como gerente de cuentas senior, ganando la respetable, pero poco notable, suma de
$000 al año. Lo que Lena no sabía era que Morrison Marketing era propiedad total de una subsidiaria de Pinnacle Technologies. Y que mi salario real provenía de una fuente completamente diferente. ¿Cierto? Morrison Marketing. Firmé los papeles sin leerlos. Aquí tienes. ¿Ni siquiera vas a pelear por esto? ¿Pelear por qué? ¿Quieres salir? Estás fuera. No voy a obligar a nadie a seguir casado conmigo. Lena. Todavía me queda algo de dignidad. Parecía casi decepcionada. Como si se hubiera estado preparando para una batalla, y yo, simplemente, me hubiera rendido antes del primer asalto. Connor va a ayudarme a encontrar un nuevo lugar, dijo. Estoy seguro de que lo hará. Muy generoso de su parte. Él es un buen hombre, Evan. Mejor de lo que tú fuiste alguna vez. Bueno, eso sí me hizo sonreír. Estoy seguro de que tienes razón. Connor parece, exactamente, el tipo de hombre que te mereces. Ella agarró los papeles firmados, y se dirigió a la puerta. Vendré más adelante en la semana, a recoger mis cosas. Tómate tu tiempo. Yo estaré en el trabajo. Después de que ella se fue, llamé a Morrison Marketing para reportarme enfermo, no es que alguien allí me fuera a extrañar, y conduje hasta la sede de Pinnacle. En el centro de Boston. Una torre de cristal de 40 pisos. La oficina de la esquina de Connor, en el piso 38. El estacionamiento ejecutivo, con espacios asignados. Aparqué en mi lugar habitual, en el nivel del sótano. No en el nivel ejecutivo, eso habría arruinado mi tapadera hace años. Solo un lugar normal para empleados, que daba la casualidad de tener acceso directo en ascensor. A la oficina privada del señor Roth, en el piso 40. Artie me estaba esperando en el mostrador de seguridad. Escuché que tuviste algo de emoción anoche, dijo. Mientras su rostro curtido se arrugaba en una sonrisa. Expolicía de Boston, con 25 años en la fuerza. Antes de que el señor Roth lo contratara para dirigir la seguridad. Artie era una de las pocas personas que sabía exactamente quién era yo y qué hacía. Las noticias vuelan. Julia Bass ha estado llamando a todos sus conocidos, contándoles cómo Connor te puso en tu lugar. Dice que Lena, finalmente, te está cambiando por un hombre de verdad. Eso es lo que ella está diciendo. Esa es la versión educada. ¿Quieres escuchar la versión real? Guárdala para más tarde. Tengo trabajo que hacer. El ascensor a la oficina del señor Roth requería una tarjeta de acceso especial. Yo era una de las 3 personas que tenía una, el propio señor Roth, su asistente personal Margaret. Y yo. Van. Margaret sonrió mientras yo entraba en la oficina exterior. Escuché que las felicitaciones están en orden por el divorcio, y por poder dejar el acto. Al fin. Sé cuánto has odiado jugar al don nadie. Margaret había trabajado con el señor Roth durante 15 años. Sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres, a veces de forma literal. También preparaba el mejor café de Boston, y tenía esa manera de abuela, de hacerte sentir mejor. Sobre cualquier cosa horrible que estuvieras a punto de hacerle a alguien que se lo merecía. Está él aquí. Esperándote. Iván, él está emocionado. No lo había visto tan emocionado, por un proyecto. En años. La oficina de Roth ocupaba la mitad del piso 40. Ventanas de piso a techo, con vista al puerto de Boston, un escritorio antiguo, que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de las personas. Y paredes forradas con fotos de él, estrechando la mano de senadores, gobernadores y directores ejecutivos de empresas que, definitivamente, reconocerías. Van, muchacho. Se puso de pie mientras yo entraba. Un hombre pequeño, de ojos agudos y unos 70 años, que había convertido a Pinnacle Technologies.
De una pequeña empresa emergente de 2 personas, en un imperio de $1.000 millones. ¿Cómo te sientes? Como en la mañana de Navidad, señor. Excelente. Margaret, retén mis llamadas. Van y yo tenemos algo de planificación que hacer. Durante las siguientes 2 horas, repasamos los detalles. Las irregularidades financieras de Connor, los informes de gastos que no cuadraban del todo. Los contratos con proveedores. Que parecían favorecer a empresas donde él tenía conexiones personales. Las violaciones de recursos humanos de Lena, las quejas que había ocultado. Los acuerdos que había autorizado sin la aprobación de la junta directiva. Y la forma en que ella había estado utilizando su posición. Para eliminar a cualquiera que pudiera amenazar su ascenso. El desfalco de Julia era tan pequeño que casi daba risa, unos pocos miles de dólares en informes de gastos falsos. A lo largo de 2 años, pero el desfalco, es el desfalco. Y en el mundo corporativo, era el matadero de una carrera profesional. Lo hermoso, dijo el señor Roth, es que todo lo que vamos a hacerles es completamente legal. Completamente justificado, y completamente devastador. ¿Cuándo empezamos? Hoy mismo. Convocaré a una reunión de emergencia de la junta directiva, para esta tarde. A las 5:00, los 3 serán suspendidos, en espera de una investigación. Para el final de la semana. Estarán desempleados, e imposibles de contratar en cualquier otro lugar. Y Lena descubrirá que su nuevo acuerdo de divorcio no es exactamente lo que ella pensaba que sería. Resulta que su marido no es el don nadie que ella creía. Sonreí. Esto va a ser divertido, Van. En 30 años de negocios. He aprendido una lección importante. Nunca subestimes la satisfacción de ver cómo las personas arrogantes reciben exactamente lo que se merecen. La reunión de emergencia de la Junta de Pinnacle Technologies fue convocada para las 4. A las 3:30, ya se había corrido la voz por la oficina de que algo grande estaba pasando. Connor, Lena y Julia fueron convocados a la sala de conferencias del piso 39. Yo no fui invitado a la reunión de manera oficial. Damas y caballeros, comenzó el señor Roth, con su voz transmitiendo esa autoridad silenciosa. Que había construido imperios, tenemos algunos problemas graves que abordar. Observé desde la sala de observación de al lado. Una característica poco conocida de la sala de conferencias. Que el señor Roth había instalado hace años, exactamente, para estas situaciones. Artie estaba sentado a mi lado, masticando palomitas de maíz, como si estuviéramos en el cine. Esto es mejor que Netflix, susurró. Connor se sentó a la cabecera de la mesa, como si fuera el dueño del lugar. Lena estaba a su derecha, perfectamente compuesta, con un traje fresco y maquillaje nuevo. Julia flanqueaba el otro lado de Lena. Los 3 presentaban un frente unido contra cualquier crisis que creían estar a punto de capear juntos. Los 7 miembros de la junta se veían sombríos. Habían sido informados 1 hora antes. Ha llegado a nuestra atención, continuó el señor Roth, que ha habido graves violaciones a la política de la empresa, irregularidades financieras y posibles actividades delictivas dentro de nuestras filas ejecutivas. Connor se enderezó. Señor, si esto es sobre el contrato de Henderson, puedo explicarlo. Señor Riley, tendrá su oportunidad de hablar. En este momento, estoy hablando yo. La voz del señor Roth habría podido cortar cristal. Durante los últimos 6 meses, nuestro equipo de auditoría interna ha descubierto un patrón de fraude de gastos, sobornos a proveedores, y violaciones de recursos humanos, que nos conducen directamente hasta esta mesa. El rostro de Lena palideció. Julia empezó a juguetear con su bolígrafo, nerviosa. El contrato de Henderson es solo el principio. Señor Riley. También está el acuerdo con el grupo Brennan. El acuerdo de licencias de software con Coastal Systems.
Y los muy interesantes pagos de consultoría a Emerald City Solutions, una empresa que, tras ser investigada, parece existir únicamente para canalizar dinero hacia sus cuentas personales. Eso es ridículo, dijo Connor, pero su voz había perdido su arrogancia. No sé qué clase de información está recibiendo, pero la información proviene de nuestro director de operaciones especiales, quien ha estado investigando estas irregularidades durante los últimos 18 meses. Los tres miraron alrededor de la mesa, tratando de averiguar cuál de los miembros de la Junta era ese misterioso director, del que nunca habían oído hablar. Señora Keller, Rod se dirigió a Lena. Su departamento ha resuelto 17 quejas de acoso por mala conducta, en los últimos 2 años. Sin la aprobación de la Junta. Ha autorizado pagos, por un total de más de $200,000. Y ha eliminado sistemáticamente a cualquier empleado que haya planteado preocupaciones sobre la conducta ejecutiva. La compostura de Lena se quebró. Esas fueron decisiones legítimas de recursos humanos, tomadas para proteger a la empresa de... ¿De qué?, interrumpió Rod. ¿De la rendición de cuentas? ¿De la justicia? ¿O simplemente de tener que explicar por qué estaba encubriendo el comportamiento de su amante? La sala quedó en un silencio sepulcral. Y señora Bass, la atención del señor Rod se desplazó hacia Julia. Sus creativos informes de gastos podrían parecer pequeños en comparación con las actividades de sus colegas. Pero el fraude es el fraude. Tarifas de conferencias falsas, cenas de clientes fantasma. Y mi favorita personal, facturarle a la empresa su viaje de fin de semana a Martha's Vineyard. Como un ejercicio de trabajo en equipo, cuando el único equipo involucrado eran usted y su instructor de yoga. Julia parecía estar a punto de vomitar. Ahora, dijo Rod, me gustaría que todos conocieran a la persona que descubrió esta información. Presionó el botón del intercomunicador. Van, ¿podrías acompañarnos, por favor? Entré en la sala de conferencias, disfrutando de las miradas de absoluta sorpresa en sus rostros. A Connor, literalmente, se le cayó la mandíbula. Lena parecía haber visto un fantasma. Julia, simplemente, se quedó mirando fijamente. A todos, me gustaría presentarles a Evan Vance Keller, nuestro director de operaciones especiales. Van ha estado en Pinnacle durante 3 años. Reportándome directamente a mí, en asuntos de seguridad interna, inteligencia competitiva y supervisión ejecutiva. Tomé asiento en el extremo de la mesa opuesto a Connor, directamente frente a mi futura exesposa. Hola, Lena, dije amablemente. Connor, Julia. Encantador verlos a todos de nuevo. Esto es imposible, balbuceó Connor. Él es un don nadie. Trabaja en una empresa de marketing del centro. Morrison Marketing es una subsidiaria de Pinnacle, expliqué. Mi posición de tapadera me da libertad para moverme por la ciudad, reunirme con contactos e investigar a nuestros competidores y a nuestros empleados. Hijo de perra, susurró Lena. Has estado espiándonos. He estado haciendo mi trabajo. El hecho de que mi trabajo implicara documentar sus crímenes es solo una feliz coincidencia. El señor Roth se puso de pie. Los tres están suspendidos de inmediato, en espera de una investigación completa. El equipo de seguridad los escoltará a la salida. Tienen hasta el viernes para vaciar sus oficinas. No puede hacer esto, dijo Connor, encontrando finalmente su voz. Tengo contratos, obligaciones. Usted tenía contratos. Tenía obligaciones. Ahora, tiene abogados a los que llamar. El señor Roth sonrió con frialdad. Se levanta la sesión. Artie apareció en la puerta, con otros 2 guardias de seguridad. Damas y caballeros, si nos acompañan, por favor. Mientras los escoltaban hacia afuera, Lena se volvió para mirarme. La expresión de su rostro era de puro odio.
Esto no ha terminado, Evan. En realidad, le respondí. Sí lo ha hecho. Pero gracias por unos interesantes 5 años de matrimonio. Aprendí mucho. Después de que se fueron, el señor Roth sirvió 2 vasos de whisky escocés, del bar de su oficina. Fase 1 completada, dijo, entregándome un vaso. ¿Fase 1? Van, muchacho, ¿de verdad pensabas que iba a dejarlos libres? ¿Solo con la pérdida de sus trabajos? ¿Después de lo que te hicieron anoche? ¿Después de la forma en que han estado tratando a nuestros empleados? ¿Después de la forma en que han estado robándole a esta empresa? Bebí un sorbo del whisky. Era más viejo que yo, y probablemente costaba más, por onza, de lo que la mayoría de la gente ganaba por hora. ¿Qué tenía en mente? Venganza, Van. Una venganza fría, calculada. Y absolutamente devastadora. Del tipo que arruina vidas permanentemente. Lo escucho. Para mañana por la mañana. Todas las empresas importantes de Boston sabrán exactamente por qué fueron despedidos. Sus reputaciones profesionales quedarán destruidas. Pero eso es solo el principio. Caminó hacia su escritorio, y sacó una gruesa carpeta. Connor ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Su ático, su auto. Su estilo de vida. Todo está apalancado hasta el cuello. Cuando los bancos descubran que está desempleado e imposible de contratar, le exigirán todos los pagos. Lo perderá todo. Y Lena descubrirá que su acuerdo de divorcio se basa en tu salario oficial de Morrison Marketing. Y no en tus ingresos reales. También se dará cuenta de que las cuentas conjuntas, a las que creía tener derecho a la mitad, en realidad no existen, de la manera en que ella piensa. ¿Qué hay de Julia? Julia descubrirá que su pequeño problema de desfalco ha sido reportado al FBI. Crimen de cuello blanco. Van. Cargos federales. Incluso si no va a prisión. Nunca volverá a trabajar en el mundo corporativo de Estados Unidos. Terminé mi whisky y dejé el vaso. ¿Cuándo empezamos la fase 2? El señor Roth sonrió. Ya lo hemos hecho. Para el viernes por la mañana, la comunidad corporativa de Boston estaba alborotada con la noticia. Pinnacle Technologies había despedido a 3 ejecutivos, por fraude, desfalco y violaciones a la ética. La historia llegó a la sección de negocios del periódico Globe, con citas de fuentes cercanas a la investigación, sobre el alcance de la mala conducta. Julia fue la primera en quebrarse. Apareció en mi casa el jueves por la noche, llorando y rogando. Van, por favor, sollozó en la puerta de mi casa. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Pero tienes que ayudarme. El FBI llamó hoy. Querían entrevistarme sobre un fraude en los informes de gastos. Eso suena serio, dije, sin invitarla a pasar. Fueron solo unos pocos miles a lo largo de 2 años. Todo el mundo lo hace. Tú sabes cómo funcionan. Los gastos corporativos. En realidad, Julia. No lo sé. Siempre he sido muy cuidadoso con mis informes de gastos. Exacto hasta el último centavo. Por favor. Lo perderé todo. Mi trabajo, mi reputación. Tal vez incluso vaya a la cárcel. Todo por unas cuantas cenas y un viaje de fin de semana. Deberías haber pensado en eso, antes de robarle a la empresa. No estaba robando. Solo fui creativa con las categorías. Esa es, literalmente, la definición de robar, Julia. Ella intentó un enfoque diferente. ¿Y si te dijera cosas sobre Lena? Cosas que no sabes. ¿Cómo qué? Como que ella ha estado planeando dejarte. Desde hace más de 1 año. Como que ella y Connor se han estado riendo de ti, llamándote patético. Y haciendo bromas sobre lo fácil que eras de engañar.
Dime algo que no sepa ya. Está embarazada. Eso me dejó helado. ¿Qué? Tiene 2 meses. Ella no sabe si es tuyo o de Connor. Pero espera que sea de él. Quiere empezar de cero, con un hombre de verdad, eso fue lo que dijo. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. No eran celos. Yo había superado eso hace mucho tiempo. Pero la idea de que Lena pudiera estar esperando un hijo de Connor. Mientras seguía legalmente casada conmigo, habría algunas complicaciones legales muy desagradables. Gracias por la información, Julia. Lo tendré en cuenta. ¿Me ayudarás? No. Cerré la puerta, y de inmediato, llamé a mi abogado. Si Lena estaba embarazada, necesitaba asegurarme de que el divorcio se finalizara antes de que naciera el bebé, o de lo contrario. Podría terminar siendo legalmente responsable del hijo de Connor. El viernes por la tarde, yo estaba sentado en el pub Flanagan's, el bar a 3 cuadras de Pinnacle, donde todos los chismes de la oficina fluían como cerveza, cuando Connor entró. Parecía haber envejecido 5 años en 5 días. Su cabello, por lo general perfecto, estaba desordenado. Su costoso traje estaba arrugado. Y tenía la mirada hundida de un hombre que no había estado durmiendo. Me vio en la barra, y se acercó. Destruiste mi vida, dijo, sentándose en el taburete junto a mí. Tú destruiste tu propia vida, respondí, sin levantar la vista de mi cerveza. Yo solo lo documenté. Durante 3 años he estado construyendo mi carrera en esa empresa. 3 años de semanas de 80 horas. De alcanzar mis números, de dar resultados. 3 años de robar a ciegas, y de acosar inapropiadamente a tus empleados. Eso no fue lo que pasó. Eso es, exactamente, lo que pasó. Tengo grabaciones, Connor. Cámaras de vigilancia. Registros bancarios. Y un rastro de correos electrónicos. ¿Quieres saber qué pasó en realidad? Te volviste perezoso y arrogante. Y pensaste que nadie te estaba mirando. Pidió un whisky, se lo tragó de un solo golpe, y pidió otro. Lena está embarazada, dijo. Eso escuché. Podría ser tuyo. No lo es. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Me volví para mirarlo directamente, por primera vez, desde que se había sentado. Porque Lena y yo, no hemos hecho el amor en 8 meses, lo cual coincide, curiosamente, con el tiempo que ustedes dos llevan acostándose juntos. Su rostro palideció. ¿Cómo lo supiste? Connor, he sabido de la aventura desde que empezó. Sé sobre las habitaciones de hotel. Los viajes de fin de semana. Y las reuniones nocturnas en tu oficina. Sé sobre el teléfono desechable que ella compró para enviarte mensajes. Sé sobre la tarjeta de crédito que abrió para comprar lencería, que nunca usó en casa. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque estaba reuniendo pruebas para el divorcio. Y porque estaba construyendo un caso contra ambos. Por mala conducta corporativa. Matando 2 pájaros de un tiro, se podría decir. Miró fijamente su whisky, como si pudiera tener respuestas. Ella no quiere tener al bebé, dijo en voz baja. ¿Qué? ¿Lena? Ella no quiere el bebé. Dice que arruinaría sus perspectivas profesionales. Que la haría parecer inestable ante posibles empleadores. Quiere terminar el embarazo. Y fingir que nada de esto sucedió jamás. Sentí una punzada de algo. No exactamente lástima, sino más bien, de reconocimiento. Lena siempre había sido pragmática, con respecto a las realidades inconvenientes. ¿Qué quieres tú? Quiero mi vida de vuelta. Quiero mi trabajo de vuelta. Quiero despertar mañana. Y descubrir que todo esto ha sido una pesadilla. No va a suceder. Los bancos están exigiendo el pago de mis préstamos.
Voy a perder el ático. El auto, todo. No puedo encontrar otro trabajo. Todas las empresas en Boston saben. ¿Por qué fui despedido? Consecuencias, Connor. Las acciones las tienen. Terminó su segundo whisky y se puso de pie. Esto no ha terminado. En realidad, sí terminó. Pero si quieres empeorar las cosas para ti mismo, siéntete libre de intentarlo. Se fue sin decir otra palabra. Terminé mi cerveza y salí, para encontrarme a Artie, esperando junto a mi auto. El jefe quiere verte, me dijo. Dice que es hora de la fase final. ¿Cuál es la fase final? Artie sonrió con amplitud. La parte en la que nos aseguramos, de que nunca olviden, con quién se metieron. La fase final comenzó el lunes por la mañana, con una llamada telefónica del abogado de Lena. Señor Keller, necesitamos discutir una revisión al acuerdo de divorcio. ¿Qué tipo de revisión? Ha llegado a nuestra atención que su situación financiera podría ser más compleja de lo que se reveló inicialmente. Nos gustaría tomarle declaración con respecto a sus ingresos y activos reales. Casi me echo a reír. Claro. ¿Cuándo y dónde? Este jueves a las 10 de la mañana. Nuestra oficina está en el centro. Allí estaré. Colgué y llamé al señor Roth. Están pescando, le dije. Perfecto. Déjalos pescar. Para el jueves. Tendrán problemas mucho más grandes de los que preocuparse. ¿Qué clase de problemas? Del tipo que involucra a investigadores federales, auditorías del IRS, y cargos criminales. Van. ¿Sabías que Connor ha estado declarando su ático como un gasto de negocios? ¿Durante los últimos 2 años? Fraude fiscal. Entre otras cosas. Y Lena ha estado usando los recursos de la empresa para asuntos personales. El investigador privado que ella contrató para seguirte, fue pagado con fondos de Pinnacle. Ella hizo que me siguieran durante 6 meses, intentando encontrar trapos sucios para el divorcio. Irónicamente, si hubiera sido mejor en ello, podría haber descubierto quién era yo en realidad. Antes de que fuera demasiado tarde. La mañana del martes trajo la noticia de que Julia había sido arrestada. Cargos federales por fraude electrónico y desfalco. Su fotografía policial estaba en la edición en línea del Globe al mediodía. El miércoles, el ático de Connor entró en ejecución hipotecaria. El banco se había movido más rápido de lo que nadie esperaba, incautando sus activos y congelando sus cuentas. De la noche a la mañana, se quedó, literalmente, sin hogar. El jueves por la mañana, me senté en la sala de conferencias de la oficina del abogado de Lena. Frente a mi futura exesposa, al otro lado de una mesa de caoba. Parecía cansada pero decidida, como un general planeando una última batalla desesperada. Señor Keller, comenzó su abogado, tenemos razones para creer que usted ha estado ocultando activos e ingresos en este procedimiento. ¿Cuál es esa razón? Su estilo de vida no coincide con sus ingresos declarados. La casa, los autos. Su forma de vivir. Todo ello sugiere fuentes de ingresos adicionales. Saqué una carpeta y la deslicé por la mesa. Tiene usted toda la razón. Los ojos de Lena se abrieron de par en par, cuando abrió la carpeta. Y vio mi verdadero contrato de trabajo con Pinnacle Technologies. Las cifras del salario, las opciones sobre acciones, las bonificaciones. $300,000 al año, susurró ella, más beneficios, y participación en el capital. Más bonos por desempeño, añadí. El año pasado fue un año muy bueno. Su abogado tomaba notas frenéticamente. ¿Por qué no se reveló esto en la presentación original? Porque la presentación original se basó en mi posición de tapadera en Morrison Marketing. Mi verdadero trabajo requiere un cierto nivel de discreción. ¿Qué tipo de trabajo requiere ese nivel de discreción?
Inteligencia corporativa, espionaje industrial. E investigaciones internas. El tipo de trabajo que requiere. Que la gente piense que no eres nadie importante. Lena me miraba fijamente, como si nunca me hubiera visto antes. Eres un espía. Un espía corporativo. Investigo a los competidores, descubro el espionaje industrial. Y erradico las amenazas internas para la empresa. A personas, como esos ejecutivos que roban dinero. Y abusan de sus empleados. Hijo de perra, dijo en voz baja. Jugaste conmigo durante 5 años. No, Lena. Yo te amé durante 5 años. Jugué contigo durante 6 meses. Después de enterarme de la aventura. Su abogado se aclaró la garganta. Dada esta nueva información, tendremos que recalcular el acuerdo. En realidad, dije, no lo harán. Saqué otra carpeta. Lena renuncia a cualquier reclamo, sobre la pensión alimenticia, o la división de bienes. Por motivos de adulterio. Está justo ahí, en el acuerdo prenupcial que ella firmó. Nunca firmamos un acuerdo prenupcial, dijo Lena. Revisa la página 15. De tu contrato de trabajo con Pinnacle Technologies. La cláusula de moralidad. Cualquier empleado que cometa adulterio con otro empleado. Pierde la manutención conyugal en los procedimientos de divorcio. Tú lo firmaste hace 3 años. Su rostro palideció, al darse cuenta de lo que yo estaba diciendo. Bastardo. ¿Planeaste todo esto? No, yo planifiqué para la posibilidad. De que pudieras engañarme con un compañero de trabajo. Lo que nunca planeé. Es que fueras lo bastante estúpida. Para hacerlo con alguien que también le estaba robando a la empresa. La reunión terminó con Lena sin recibir nada, excepto sus posesiones personales. Y una lección muy cara sobre leer los contratos antes de firmarlos. Esa tarde, el señor Roth me llamó a su oficina. Van, tengo una proposición para ti. Lo escucho. ¿Cómo te sentirías acerca de un ascenso? Director de seguridad corporativa. Tu propio piso. Tu propio equipo, y un aumento de salario significativo. ¿Cuál es el truco? Ningún truco. Has demostrado que puedes manejar operaciones complejas. Con discreción y eficacia. Necesito a alguien de mi confianza para dirigir la división de seguridad. ¿Qué hay de mantener mi tapadera? Crearemos una nueva tapadera. Algo que te dé aún más libertad para operar. Lo pensé durante, exactamente, 3 segundos. ¿Acepto? Excelente. Solo hay una cosa más, de la que debemos ocuparnos. ¿De qué se trata? Con Nora he estado haciendo amenazas. Contra ti, y contra la empresa. Artie lo ha estado vigilando. Y francamente, nos preocupa que pueda hacer alguna estupidez. ¿Qué tan estúpida? Del tipo de estupidez, que implica irrumpir en tu casa. O destrozar la propiedad de la empresa. El tipo de estupidez desesperada. ¿Qué quiere que yo haga al respecto? El señor Roth sonrió. Quiero que le des la oportunidad de ahorcarse por completo él solo. Esa noche, fui a mi casa vacía y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 2 de la madrugada, mi sistema de seguridad detectó movimiento en el patio trasero. Las cámaras mostraban a 2 figuras, con Nor y otro hombre al que no reconocí, intentando forzarla. Cerradura de mi puerta trasera. Llamé a Artie. ¿Están aquí? ¿Policía? Todavía no. Veamos qué es lo que planean primero. Observé desde la ventana de mi dormitorio, cómo irrumpían en mi casa. Estaban buscando algo. Rebuscando en la oficina de mi casa, revisando mi computadora, y hurgando en mis archivos. No iban a encontrar nada incriminatorio, porque no había nada que encontrar. Pero lo que estaban haciendo, era un delito grave de allanamiento de morada. Capturado en alta definición, por 6 cámaras de seguridad diferentes.
Después de 20 minutos, se rindieron y se fueron. Llamé a la policía. Soy Evan Keller, en el 47 de la calle Maple. Me gustaría reportar un allanamiento. La policía llegó en 10 minutos. Les di las grabaciones de seguridad, una lista de lo que los intrusos habían tocado. Y una descripción muy buena de ambos hombres. ¿Sabe quién pudo haber hecho esto?, preguntó el oficial. Tengo una idea, dije. El novio de mi exesposa. Hemos estado teniendo algunas dificultades. Para el viernes por la mañana, Connor estaba en la cárcel. Allanamiento de morada, traspaso criminal, y violación de una orden de restricción. Que yo había presentado el día anterior. Su fianza se fijó en $50,000, un dinero que él, ya no tenía. Lena vino a verme esa tarde. Sácalo de la cárcel, exigió, de pie en mi porche delantero, como un ángel vengador. No puedo ayudarte con eso, le dije. Yo no lo metí en la cárcel. Él se metió en la cárcel él solo, al irrumpir en mi casa. Tú le tendiste una trampa. Me fui a dormir a mi propia casa. Él eligió irrumpir en ella. Eso no es una trampa. Es simple. Estupidez. Está desesperado, Evan. Lo ha perdido todo. Le robó a la empresa. Lena. Acosó a los empleados de forma inapropiada. Cometió delitos. El hecho de que hubiera consecuencias no lo convierte en una víctima. ¿Qué pasa con el bebé? ¿Qué pasa con él? Es tuyo. La miré fijamente durante un largo momento. No, no lo es. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque me hice la vasectomía hace 2 años, Lena. Justo después de que empezaste a hablar sobre tu deseo de tener hijos, y me di cuenta de que no los quería contigo. El color desapareció de su rostro. Eso es imposible. Consúltalo con el Dr. Morrison, en el más general. Estoy seguro de que tiene los registros. Se sentó pesadamente, en el escalón de mi entrada. ¿Has pensado en todo? He sido cuidadoso. Hay una diferencia. ¿Y bien? ¿Qué pasa ahora? Ahora, tú y Connor se las arreglan con sus propias vidas. Tú tienes un bebé en el que pensar. Y él tiene antecedentes penales con los que lidiar. Ninguna de esas cosas es problema mío ya. Realmente nos odias, ¿verdad? Consideré la pregunta seriamente. No, no los odio. Estoy decepcionado de ustedes. Estoy enojado por cómo me trataste a mí. Y por cómo trataste a otras personas, pero no te odio. Entonces, ¿por qué destruirnos tan completamente? Porque necesitaban aprender. Que las acciones tienen consecuencias. Porque otras personas necesitaban ver que hay un precio a pagar por tratar mal a la gente. Y porque podía hacerlo. Se puso de pie y caminó hacia su auto. Ya no era el BMW que solía conducir, sino un Honda de hace 10 años, que probablemente era lo único que podía permitirse ahora. Espero que seas feliz, gritó ella antes de irse. Voy en camino, dije. Esa noche, me senté en mi patio trasero con una cerveza y mi teléfono, navegando por las noticias. Julia se había declarado culpable de los cargos federales, y se enfrentaba a 2 años de prisión. Connor seguía en la cárcel, incapaz de pagar la fianza. Lena había vuelto a mudarse con sus padres, y trabajaba como temporal en un bufete de abogados del centro. Sonó mi teléfono. El señor Roth. Van, ¿cómo te sientes? Satisfecho, dije. Completamente satisfecho. Bien. Porque tengo otra tarea para ti. Parece que tenemos algunos problemas con nuestra oficina de Seattle. Sonreí, y tomé otro sorbo de cerveza. Lo escucho. 6 meses después, yo estaba sentado en ese mismo patio trasero.
cuando Artie pasó por allí con noticias. Pensé que te gustaría saberlo, dijo, aceptando una cerveza de mi hielera. Connor salió de prisión la semana pasada. ¿Cómo le va? Vive en un centro de reinserción en Dorchester. Y trabaja en una gasolinera. Lena se niega a verlo. Al parecer. Ella lo culpa por todo lo que pasó. Y el bebé nació sano. Ella lo está criando sola. Viviendo todavía con sus padres. Julia sale el mes que viene. ¿Crees que alguno de ellos aprendió algo? Artie sonrió. ¿Importa eso? Nunca olvidarán con quién se metieron. Levanté mi cerveza en un brindis. Por las consecuencias. Por las consecuencias, coincidió Artie. Esa noche, me fui a dormir a mi propia casa, en mi propia cama, completamente solo. Y en completa paz. Lena había dicho que quería estar con un hombre de verdad, con alguien mejor que yo. Consiguió, exactamente, lo que había pedido, y exactamente, lo que se merecía. A veces, el desvalido no se limita a devolver el mordisco. A veces, el desvalido resulta haber sido el macho alfa todo el tiempo. Tan solo esperando el momento adecuado, para recordarles a todos, quién está realmente a cargo. Nunca volví a ver a ninguno de ellos. No lo necesitaba. La lección había sido enseñada. Las cuentas habían sido saldadas. Y la justicia había sido servida, exactamente de la manera en que debe ser. Fría, completa y absolutamente definitiva.